Así que esto es netamente para el crecimiento personal. Tú debes inclusive batallar y pelear con el estar conectado el día de hoy. Así que hoy te voy a enseñar una de las habilidades para desarrollar tu negocio, ¿ok? Y aquí tenemos una foto con Eric Ward que me logré sacar también. De hecho, fue más que un privilegio estar conectada, ¿sí? Juntamente de la mano, aprender de los conocimientos del padre del network marketing. No, y lo mejor, chicos, es que cuando tú llegas a un rango no es solamente la meta. Creo que la meta es el proceso que tú llevas en el conocimiento de todos los días. Y creo que todo característica de un líder que busca todos los días es ver en qué puedo mejorar. Y recuerda que cada decisión que tú tomes te está alejando o acercando a la meta, ¿ok? Así que hoy, chicos, les voy a dar uno de los principales, bueno, les voy a dar 4 habilidades. Chicos, me dicen que no se logra ver absolutamente nada. A ver si me confirman con un 5 en el chat para poder ya comenzar. Sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, antes de comenzar con las habilidades, antes de comenzar con también cuáles son las habilidades que dan más dinero en este negocio, quiero mostrarles la parte de la mentalidad, porque sabemos que 80%, ¿sí?, es mental y un 20% es mecánico en este negocio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, para afrontar la vida, muchas veces la gente no renuncia a este negocio por falta de habilidades, sino por falta de creencia en sí mismos. Entonces yo te voy a enseñar cuál es la mentalidad correcta para tú afrontar este negocio de forma profesional, ¿ok? Porque la diferencia entre un amateur y un profesional es cómo tienes la mentalidad de hacerlo en grande o en pequeño en este negocio, y va desde la perspectiva. Entonces, chicos, el primer punto de la mentalidad que tú tienes que tener en este negocio es: toma el control y su negocio depende de él, ¿ok? Tú tienes que entender esta gran frase: si tu negocio, más no si depende de tu líder, pero tú te haces responsable, entonces todo va súper bien. Porque yo me di cuenta de algo muy importante. Si yo me hacía responsable de la gente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Por más que yo tuviera líderes ascendentes, yo sabía que yo también era una líder en formación, que yo también estaba en la exposición de creer y de crear. ¿Ok? Yo creía realmente en el potencial mismo que yo podía hacer que la gente pueda trabajar de la mano, pero yo siempre, todos los días, en mi mente estaba que yo era la principal responsable, que tengo que estar al frente. Y tú, cuando ves una batalla, una guerra, principalmente, ¿quién va al frente? El comandante o el general, ¿cierto? Y luego van atrás los soldados. Entonces, tú como líder de tu organización, tú tienes que ir y ver qué conocimiento puedes aplicar o hacerlo para que la gente entienda mejor el negocio. ¿Qué pautas de marketing puedes darlo a la gente para que ellos puedan comenzar a formarse como empresarios digitales en las redes sociales? Es decir, ¿qué conocimiento diario tú puedes aportar de valor para la gente? Si yo sé que hay algo que yo tengo que reforzar diariamente, lo tengo que hacer. Miren, chicos, aquí nadie en Omega Pro se puede quejar de que no hay información o que no hay presentaciones o de que los líderes no la apoyan. De eso no se pueden quejar, porque realmente aquí todos los días tenemos información hasta para llenarse la mente todos los días. Entonces, tomar el control es hacerte responsable de cada acto y de tu equipo. No puedes depender realmente de tus líderes. Yo a los 3-5 meses, yo ya me volví totalmente, pero así, se lo juro de verdad, sumamente independiente de Marcelo. Y también quise volverme mucho más independiente de Michael. Entonces, cuando yo tomé el control de mi vida y yo misma me di cuenta que yo era responsable de yo crear y hacer las cosas bien, entonces yo comencé con la edificación, comencé con cada paso, porque yo me di cuenta que todo dependía y todo estaba en mis manos. Si todo salía de mis manos y yo le hacía responsables a ellos, es que yo no tenía la capacidad mental de poder trabajar como un líder, o no tenía la capacidad mental de yo formarme como un líder. ¿Sí? Entonces tú hazte cargo y no hagas que tus uplines o tus líderes ascendentes, tus patrocinadores, tengan y resuelvan todos los problemas por ti. Tú también puedes hacerlo y toma el control en este momento, serte responsable en el valor y los problemas que pasen en tu equipo, ¿ok? El segundo punto es: toma la iniciativa. Chicos,
Cuando un líder toma la iniciativa, se ve principalmente sus acciones. Él ve cuál es lo mejor, escuchen, cuál es lo mejor que puede hacerlo avanzar y qué no es lo bueno que lo puede hacer retroceder. ¿Ok? Él ve qué perspectiva tiene de su liderazgo. Cómo yo, Marisa Jiménez, puedo dar un paso más que mi equipo. Chicos, algo que me diferencia a mí es que yo tengo mucha iniciativa. Yo no espero, y cuando yo digo no esperar de alguien, no es que yo me vaya y lo deje de lado a esa persona. Yo siempre consulto. Yo a mis líderes soy como que, ok, mira, ¿qué te parece esto? ¿O qué te parece el otro? Pero siempre tengo nuevas ideas. Y para que una persona tenga nuevas ideas en la mente es porque todos los días lo mantiene ocupada educándose. Por eso busca tomar nueva iniciativa. ¿Cierto? Cuando hay una mente educada, hay una mente creciente, y cuando una mente creciente, hay una mente con resultados. Entonces, la gente que siempre busca tener iniciativas porque tiene información nueva y lo aplica, porque tiene información nueva y la aplica. Entonces, si hay un líder que tiene una característica, que tiene una iniciativa y tiene la mentalidad de hacerlo en grandes en negocio, créeme, no es solamente tiene el vehículo correcto, es la persona correcta para tu negocio. Enfoque al 100% significa eliminar distracciones y maximizar las acciones. ¿Ok? Eliminar distracciones y maximizar las acciones. ¿Por qué razón es el enfoque al 100%, Marisa? ¿Tú has visto los caballos de carrera? Ellos normalmente siempre están vendados los ojos porque su meta es mirar al frente. Y siempre tú te vas a dar cuenta que el único músculo que tú tienes que todos los días estar 100% entrenando es la mente. Es la mente. Entonces, para la mente tú tienes que buscarlo, un contenido que sí o sí, aunque le parezca tontamente jodido, que todos los días sea la misma información, escuche lo mismo, pero inconscientemente tu mente ya está programada. Por eso es que cuando hay enfoque hay energía, y donde hay energía hay abundancia. Y cuando hay abundancia es porque hay conocimiento y hay una enseñabilidad que tiene ese líder, ¿correcto? Entonces, tú para que elimines las distracciones tienes que manejar una agenda. Cuando yo manejo una agenda, ya no tengo un tiempo reactivo, tengo un tiempo activo predeterminado con horarios para yo darme cuenta en qué estoy aumentando mis ingresos y en qué no estoy aumentando mis ingresos. ¿Cierto? Muchos dependen de una agenda reactiva, de que, ok, de lo que le salga en el momento, él está dispuesto a hacerlo. En cambio, una agenda activa es que él tiene tiempos por hacerlo. Él sabe en qué momento tiene reuniones, en qué momento va a cerrar, porque ustedes tienen que tener dos ejemplos importantes entre una agenda reactiva y una agenda y algo activo, ¿ok? Entre una agenda activa o un tiempo activo. Un tiempo reactivo es que cuando me llame mi amigo, oye, vamos a hacer hora, vamos a pasar tiempo, vamos a chismear, no vamos a rajar de los líderes, vamos a hacer esto, porque normalmente es lo que se hace. Cuando hay gente que no tiene visión, lo único que le toca es criticar cuando ven gente nueva, nuevos rangos, ¿cierto? Es lo que les duele. Entonces, hay que mantener siempre el enfoque al 100% en tu crecimiento. Chicos, miren, y hay algo que yo quiero denotar aquí. Siempre se les va a ladrar, el perro va a ladrar, perdón, al carro que siempre está en movimiento o no movimiento. Escríbanme en el chat. ¿El perro quién ladra? ¿El carro que está en movimiento o no en movimiento? Lo más probable es que sea el carro que está en movimiento. Entonces, cuando tu mente esté enfocada en una actividad que te da dinero, lo más probable es que va a haber alguien que también en ese enfoque, el 100% que tú des, te va a criticar. Y cuando estés en tarima o estés al frente, diga, no, él no se lo merece. Pero detrás de un enfoque del 100% está el resultado. Y si tú hoy por hoy no tienes ese resultado, es porque realmente no estás haciendo las cosas necesarias para que lo logres. Quizá el chisme, quizá la expectativa de no mantenerte enfocado o cosas reactivas que no te están ayudando a hacerlo, no te ayudan a subir de rango o no te ayudan a subir de conocimiento. ¿Cierto? Entonces, vamos al ejemplo que les estaba dando. Chismear, pasar el tiempo, hacer la hora, estar a la disposición de que la familia te diga, oye, mira, hay una fiesta, vamos a tomar. Realmente es una agenda reactiva, que tú estás a la disposición de que la gente maneje tu tiempo. Y la activa es que tú constantemente, ¿sí? Estás, ¿qué? Cuando tú estás cerrando, presentando, eso te da dinero.
Una agenda activa es lo que te da dinero. Una agenda reactiva es algo que no te proporciona dinero. ¿Sí? Pasar tiempo con la novia, con el novio, sí, rajando, criticando. Chicos, créanme, si ustedes, miren, yo siempre digo algo. Si tú me vas a decir algo que no me va a dar dinero o realmente no va a ser bueno y no me está llenando de conocimientos, mejor ahórrate el comentario. ¿Cierto? Porque tú tienes que saber que tus oídos no son basura y por más amigos, por más lo que tú quieras, siempre tienes que saber a quién escuchar y a quién dar tu tiempo. Por eso es que el enfoque del 100% significa en qué estás invirtiendo tu tiempo para que tu mente crezca y también tus resultados. ¿Ok? El sentido de urgencia. Aquí hay un motivo para la acción. Chicos, aquí hay algo muy importante, un activo importante que todos los emprendedores tenemos es el tiempo. El tiempo es un activo que no puedes irte a la farmacia y pedirle con $100,000 que tú hayas llegado a un rango, ¿cierto? Entonces, tú sabes cómo los ricos y pobres tienen las 24 horas del tiempo. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con tu tiempo? Un motivo más para la acción. El sentido de urgencia hace que la gente vea que el tiempo que disponen hoy era lo que deberían haber hecho ayer. ¿Sí? Porque muchos no le ponen sentido de urgencia a la vida. Muchos creen, voy a pasar el rato. Sí, Omega Pro viene a quedarse. Sí, es cierto. Omega Pro viene a quedarse. Pero realmente tú piensas jugar con tu vida. Ya han pasado, mira, 6 meses de este año. Y piensas que van a pasar 6 meses más. ¿Qué vas a hacer con esos 6 meses? ¿Recuerdas a inicios de año qué fue lo que te prometiste? Algunos hasta el calzón amarillo se pusieron, hasta las uvas se las comieron pensando, pidiendo deseos. Chicos, no se van a cumplir. Porque bien dice Bob Proctor, entre la ley de la atracción y la ley de la acción te hace causar un sentido de urgencia a la vida y a ver que el tiempo es lo que te promueve o es lo que te expone en estos últimos instantes. Por eso es que hay golds eternos, hay platinos eternos, ¿cierto? Porque no lo ven el sentido de urgencia. Entonces, chicos, miren, yo vivo mi vida como si fuera el último. Y hay algo que un mentor a mí me dijo en mi primera empresa. Marisa, y miren, él se llama Brian Thompson, yo si quiero, inclusive búsquenlo en las redes sociales. Él pasó de $2,000 a $50,000 y de $50,000 a $250,000 en un año. Y yo le dije, ¿cómo hiciste eso para que puedas rápidamente subir casi a las 7 cifras mensuales? Y él me dijo algo importante. Yo en mi mente siempre está, Marisa, la obsesión, y algo le encontré para que mi mente se incomode y le parezca algo jodidamente incómodo. Es que yo le ponía y le decía que mi madre todos los días estaba por morirse y la única cura iba a ser yo para ella. Todos los días mi madre, yo sentía que se iba a morir, porque sabía que un día más para mí era un día menos para ella de vida. Entonces yo entendí algo importante, que cada momento con ella era un sentido de urgencia que yo tenía que esa casa darlo para este año, darle esos resultados a mi equipo para este año, darme el estilo de vida para este año. Entonces causa sentido de urgencia tu vida y obsesiónate tanto. Lo único para que un emprendedor se mueva es tener una obsesión tan grande en su vida que vea que el tiempo es lo más pequeño que tiene ahora, sin importar el dinero que gane. ¿Ok? Ahora, el quinto punto importante es conoce de su negocio. Chicos, cuando sabemos de conocer tu negocio es saber cómo funciona el plan de inversión, cómo funciona el plan de compensación. ¿Quién es el corporativo? Todo. Y yo quiero saber aquí, ¿quiénes quieren ir al rango diamante? ¿Quiénes quieren salir estos próximos meses en rango diamante? Uy, realmente somos más de 432 conectados y solamente 10 personas quieren ser diamantes. Ay, 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 dijo mi abuela. Entonces, como son como la boca, no son como las manos, lo demuestran, ¿cierto? Entonces, chicos, bien, vamos, un motivo para la acción. ¿Cuánto mueve un rango diamante?
Si tú conoces Omega Pro, quieres ser diamante, ¿cuánto es lo que mueve un rango diamante? 400,000. No. De esta sala solamente probabilidades van a saber 5 cuánto mueve un rango diamante. Ay, ay, ay. Y algunos se van a ver todavía PDF. ¡Qué vergüenza! Dios mío. 500,000, 600,000, 1,500,000. Dios mío. Mejor me salgo de la sala. 1,500,000, 150,000, 500,000, muchachos. Entonces, aquí está la idea muy clara sobre la mentalidad. Cuando uno trata de darse cuenta de conocer todo sobre su negocio, es saber cómo funciona al 100%. Muchos quieren ser diamantes, pero ni siquiera saben cuánto mueve un diamante. Entonces, muchachos, ¿de qué estamos hablando en este momento? ¿Sí me explico? 400,000, no, muchachos, tampoco. ¿Ya se rinden? Entre 80K a más. Se ve que realmente algunos van un año y nunca han revisado el PDF o nunca, chicos, miren, cuando yo siempre me voy a una mentoría, yo les digo a los muchachos, no me pidan fotos, mejor pídanme una experiencia de vida. Una experiencia que los pueda subir, llegar a subir a diamante azul. Bueno, miren, solamente aquí hay entre los 436 personas, solamente hay 3 personas honestamente que me han dado una respuesta correcta. Sí, honestamente. Solamente de estas 400 personas, solamente 3 van a salir diamantes. Ahora, para un diamante son 240,000 por un brazo que se requiere 2 platinos y $175,000. No es 160,000, son $175,000. Felicitaciones a los que llegaron a coincidir, porque muchos vieron el PDF, pero lo que no saben es que ahí se requiere volumen. Todo lo que muestra el PDF es volumen, no es exactamente todo completo. Ahora, ¿sí? Entonces, chicos, cuando es saber sobre conocer tu negocio, tú tienes que conocer al 100% cómo funciona. Es decir, todo, inversiones, marketing corporativo, quiénes son tus líderes ascendentes, tú volverte muy bueno. Y esto va de la mano con la sexta y última forma o cuál es la sexta mentalidad que tú tienes que tener en el negocio. ¿Ok? Entonces, con la sexta forma es, usted se tiene que volver experto en las habilidades básicas. Chicos, muchos honestamente siempre le pegan a un rango importante o siempre creen que cuando llegan de otras empresas y hacen aquí algo nuevo, porque acá en la sala yo ya veo ya quiénes son nuevos. Los nuevos son los que dijeron que ganaban 1,500,000 cada diamante. Yo ya sé, ya porque se les ve nomás en los números a los nuevos. Así que no se preocupen, hoy vamos a aprender, ¿sí? Hoy esta escuela es para millonarios, ¿ok? Entonces, cuando muchos llegan de otras empresas o llegan a pegarles un ramo importante, siempre está el famoso ego. El ego, más conocido como la estación del vacío de la mente. Es decir, donde mucho abarca y poco aprieta, ¿no? Entonces, aquí usted se tiene que volver muy bueno haciendo las cosas como cuando comenzó haciendo Omega Pro. Es decir, dando la mía extra. Si tú te das cuenta, cuando una persona tiene hambre de éxito, siempre se ve en su lista de contactos, en las prospecciones diarias, en las conexiones diarias, en las agendas y reuniones con sus mentores, siempre. Las habilidades que dan más dinero aquí dentro de Omega Pro, y voy a ser súper sincera con todos, es prospectar, presentar y cerrar. ¿Sí? Que es más conocida como PPC, prospectar, presentar y cerrar.
¿Ok? Esas son las habilidades que dan más dinero aquí en Omega Pro. Y a continuación te voy a mostrar cómo tú puedes hacer dinero con estas habilidades que te voy a mostrar también. Ahora, chicos, miren, yo quiero ser clara con esta palabra. Yo siempre, constantemente, meses atrás, yo con mi equipo hicimos el ABC del éxito, el ABC de tu negocio, el ABC más conocido como del multinivel. Es muy sencillo. Todos solamente sabían poner un flyer y nada más. Pero en realidad no entendían qué era. Es como muchos que ingresan a este negocio, pero realmente no saben cómo funciona la industria. ¿Cierto? Muchos saben que hay muchas compañías, pero saben muy poco cómo funcionan. Entonces, chicos, el ABC del multinivel tiene características, tiene un contenido que tú tienes que saberlo en este momento. ¿Ok? Aquí es como una línea de tiempo, ¿sí? El ABC del multinivel tiene una línea del tiempo que yo les podría decir que tienen desde muchos años. Desde la creación de Amway hasta la línea, hasta la tercera ola del network marketing que hoy estamos viendo. Entonces, el ABC es su significado, la A es de aprende, el B es de busca, el C es de convierte. ¿Ok? El A de aprende significa que tú tienes que aprender todos los días sobre tu sistema educativo. Chicos, yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Quién es el que debe aprender o saber más? ¿El profesor o el estudiante? ¿El profesor o el estudiante? ¿Quién creen que debe saber más? ¿El profesor o el estudiante? Ay, ay, ay. Otros dicen los dos. No, 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 no. Una cosa es aprender, lo otro es aplicar. Chicos, quien debe saber más de esta información es el profesor, porque él es el que tiene que enseñar, ¿cierto? Y el que tiene que aplicar la información es el estudiante de lo que ha escuchado o de lo que ha aprendido. Entonces, si tú tienes que aprender, entonces tú tienes que ser el profesor en tu negocio. Todos los días tú vas a enseñar con nuevo contenido que de tu experiencia propia salga, ¿sí? Todos los días. La B es de busca. Tú estás en la búsqueda como networker de las próximas estrellas. Nosotros somos los cazatalentos. Siempre en mi organización, nosotros vamos cada mes en provincias para destacar una nueva estrella. Yo tengo líderes que se van por Cajamarca, Jaén, Nueva Cajamarca, Bagua, Chiclayo, Trujillo, entre otras ciudades, República Dominicana, España, Italia, ¿sí? Porque están no solamente expandiéndose a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ellos son unos cazatalentos, siempre buscan cada uno de los mejores de una ciudad, los mejores de cada país y los mejores a nivel internacional, ¿sí? Igual es como un partido de fútbol, ¿cierto? Siempre las federaciones buscan, muchas veces hay gente que son buenas en los equipos de la barriada, hay alguna gente que son buenas en los equipos de tu ciudad y otros que son buenos con los equipos nacionales. Entonces, tú para que vayas subiendo esas categorías tienes que volverte bueno en lo que eres de donde tú estás, ¿cierto? Y para buscar significa que tú tienes que ser el bueno y encontrar a una persona para formarle siendo el bueno y tú ahí vas a encontrar tu próximo inversionista, tu próximo líder, esas personas que tú necesitas dentro de tu negocio. Y convierte es que tú tienes que aplicar la información todos los días. Miren, suena cansado, yo lo sé, ¿cierto? Miren, si ustedes todos los días van con sus líderes y no tienen una información que mostrarles algo innovador o nuevo, honestamente se van a cansar de verte la cara.
porque sientan que no estás dando en la milla extra lo suficiente como para poder entrenarles. ¿Ok? Entonces, convierte, chicos, aquí, si es que tú enseñas tu éxito a otra persona y lo vuelves exitoso, por ende tú más rápido vas a crecer. ¿Sí? Entonces, tu negocio depende mucho. Cuando hay una nueva persona, tú eres el responsable de ir y capacitar, presentar y hacer y cerrar el rango a él. Aunque más, miren chicos, sí es tu responsabilidad, más no es tu obligación. ¿Sí me explico? Muchos creen que la obligación que el líder es que te cierre el rango a ti o te llene los dos binarios o te ayude con una posición. No. Sí es su responsabilidad ayudarte, pero no es su obligación a que lo haga. Porque al final, quien honestamente sabe cuál es su trabajo, con o sin posición lo hace. Porque como lo eres en lo pequeño, eres en lo grande. Y si tú lo hiciste mal desde el inicio o en el lugar que estás, así te vayas en el mejor derrame, con el mejor líder, te vayas donde te vayas, igual lo vas a hacer. Como tú eres ahora, vayas donde te vayas, lo vas a hacer igual. Entonces, si tú ayudas a otros a tener éxito, por ende tú vas a tener éxito mucho más rápido también. Aquí se trata de convertir en nuevas estrellas a la gente, porque tú mismo ya eres la estrella. ¿Ok? Ahora les voy a brindar estas 4 habilidades que son totalmente duplicables al 100%. ¿Y saben por qué les digo duplicar al 100%? Porque aquí la gente no hace lo que te vea, bueno, lo que tú le dices, sino lo que te ve hacer. ¿Y por qué? Porque todo parte del ejemplo. Para que uno se vuelva más rápido duplicando la información es que tú lo hagas desde el ejemplo, esa duplicación. ¿Ok? Una de las principales habilidades que durante estos 3 años que yo he aprendido es a contactar y hacer. Y esto va desde una lista de contactos. Chicos, lo que cambia entre un amateur quien hace este negocio y otros que lo hacen como unos verdaderos profesionales, simplemente lo que le cambia y los diferencia es su lista de contactos. Simple y sencillo. ¿Sí? Contactar. ¿Tú cuántas personas al día por lo menos estás contactando? ¿Cierto? ¿Cuántas personas al día tú estás llamando? ¿Cuántas personas al día estás presentando? ¿Cuántas personas al día estás cerrando? ¿Cierto? En contactar es hacer una lista de contactos. Miren, algo que dijo Luciano Bianchi, yo lo recuerdo hasta el momento, es que me dijo, una lista de contactos verdaderamente profesional son de 1000 personas en adelante. No son de 100 personas. Eres todavía más, estás pensando ser de 100 hacia abajo. No tienes lo suficientemente hambre de éxito. Entonces, cuando se trata de contactar, chicos, no se trata de medir por limitaciones o por clases sociales cuánto dinero tiene. Tú tienes que ver a voto las acciones y características de una persona que tú veas que sí realmente quiere correr en este negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos creen que por lo que invierte poco nunca va a hacer nada, chicos. Soy una persona que en esta empresa ingresó con $100 y hoy por hoy viene generando más de $100,000 porque creí fielmente en lo que podía haber logrado en esta empresa y por la forma profesional que yo en un momento decidí hacerlo. Entonces, al momento de hacer y contactar, nunca midan a una persona por qué tan bajo capital tiene, sino principalmente por sus acciones. Entonces, contactar y el siguiente paso que es presentar el negocio, darle la oportunidad, chicos, y cuando me refiero a dar la oportunidad o presentar el negocio, hay 3 características que yo también quiero mostrarles. ¿Ok? Aquí hay 3 formas que tú tienes que tener en cuenta antes de presentar. Recuerden que buscar soluciones a los problemas de la gente da dinero. Muchas aplicaciones móviles, como por ejemplo Rappi, Globo y entre otras más,
simplemente lo hicieron por las necesidades y urgencias que tenía la gente a nivel global. Era muy difícil llegar a un restaurante por el tiempo, listo, te vamos a llevar hasta la puerta de tu casa. Una necesidad cubierta, un problema resuelto, daddy, dinero. La disponibilidad del tiempo de que tú puedas llegar a, puntual a tu trabajo o puedas realmente poder movilizarte en algo seguro, o el tema de seguridad hoy por hoy en el mundo que se está viendo es un problema también. Y si hay una solución, ¿sabes qué hay? Dinero. Entonces, tú tienes que ver con tu producto financiero qué solución le estás dando al mundo, qué le estás brindando al mundo. Si cuando el mundo ve que tú le estás entregando algo bueno, que es solucionar problemas o buscando una solución, más dinero vas a tener, ¿sí? Entonces, la primera forma antes de presentar es que tú tienes que buscar soluciones a los problemas de la gente. ¿Ok? Yo cada vez que presento un negocio, siempre me enfoco en conocerlo a la persona. Y le digo, bueno, ¿cómo te va, Jorge? Súper bien, coméntame, ¿cuánto vas ganando tu negocio, en tu trabajo? ¿Cómo te va? Ah, súper bien. ¿Ya lo tienes en automático? ¿No? Con un poco de sarcasmo. No, no lo tengo. Hay negocios que sí están en automático y ganan 10 veces más que tú. Ah, sí, mira. Y ahí es cuando la gente ve qué solución puede tener para el problema que ya te ha dado. El segundo es, cuando tú buscas la solución al problema, tienes que mostrarle la oportunidad. ¿Sí? Mostrar la oportunidad es agregar valor. ¿Sí? Chicos, primero, tú antes de presentar el negocio, primera característica, busca solución a los problemas de la gente y eso te va a dar dinero. Punto número 2, mostrarle la oportunidad después, bueno, después de haberlo visto cuál es el problema, pero siempre agrega valor, algo que agrega valor a la gente, aunque no entienda cómo tú le presentaste el negocio, pero los que sí al final ellos entendieron fue una historia de éxito. ¿Sí? Yo cuando me presentaron la oportunidad no entendí nada, pero lo único que entendí es que se ganaba dinero. Y algo que me voló la cabeza fueron historias de éxito. Entonces, tú tienes que agregar valor y volverte muy bueno contando historias de éxito. Cada vez que hay eventos grandes, lo que la gente va a decir, ¿sabes qué? Por más oportunidad que tú le hayas brindado y tú le llevas a un evento donde ven historias de éxito, la gente se va y se vuela la cabeza. Porque entiende más allá de lo que pensaba cómo funcionaba el negocio. Y se van a ver que ellos también pueden alcanzar ese mismo resultado de la cual no tenían, o de la gente que se burlaba de tu negocio y ven historias de éxito al frente, van a querer ser los próximos porque ahí encontraron un resultado. Y punto número 3, siempre, pero siempre, cuando tú ya muestras la oportunidad, está la parte de darle alta calidad. Chicos, alta calidad significa definir con propósito a tu empresa. ¿Sí? Cuando una persona, mire, y esto se trata un poquito de manejar objeciones, pero no me quiero explayar mucho en este aspecto, ¿sí? Definir con propósito. Muchos creen que cuando hablan, el prospecto se va a cerrar, pero en realidad no se va a cerrar ni se va a firmar. Donde hay alta calidad no tienes que mentir ni exagerar nada, porque todo hay un propósito. Marisa, ¿y cómo yo puedo definir el propósito de mi empresa? Primero conoce cuál es tu producto financiero y luego ve qué valor tú mismo puedes crear con ese propósito. Yo ya tengo a la empresa. ¿Qué propósito yo puedo crear en mi vida junto con la empresa y con la gente? Esto ayuda a tener más dinero. El dinero es bueno, ayuda a los problemas de la gente. Puedo crear historias de éxito, pueden volverse libres financieramente y también, por ende, yo voy a tener un reconocimiento en la vida de poder ser no solamente un profesional, sino también volverme una leyenda. En alta calidad, tú defines cuál es el propósito de tu empresa para que la gente entienda más allá. Chicos,
Cuando los ojos miran y la mente no está dispuesta a ver, entonces es cuando todavía no tienes el propósito claro. Porque primero, quien tiene que ver ese propósito es la mente antes que los ojos. Tu mente es lo que tú tienes que entender ahora en este momento, ¿ok? Así que chicos, entre contactar y hacer siempre hay una respuesta muy clara en dos aspectos, ¿es sí o es no? Y mientras más tú no recibas, más sí vas a encontrar. Chicos, nadie se ha muerto porque alguien le haya dicho que no. Nadie realmente se ha metido un tiro porque le hayan dicho que no, ¿cierto? Yo, durante estos 3 años, he recibido rechazos, insultos, y no, como nunca en la vida realmente he sido tan rechazado. Pero ¿sabes qué? Cuando encuentras un no, te convierte a tener una nueva postura. Ese no fortalece tu carácter, ¿ok? Si tú te sientes cansado de recibir no, tranquilo, está formando tu carácter. Si te dicen que no funciona, no es para ellos, no es la empresa correcta, que no, listo, convierte los no en sí. ¿Cómo puedo convertir en los sí? Con probabilidades. Mientras más gente tú presentes en este negocio, más sí vas a encontrar. Y Marisa, ¿cuál es ese sí correcto? Tengo una buena lista de contactos y verás que los no rápidamente con una buena lista de contactos se van a convertir en muchos sís. Porque un prospecto se presenta en el negocio, te da una buena respuesta o también como no. ¿Ok? Luego pasamos a hacer un seguimiento y un cierre. Aquí hay algo importante. Chicos, cuando hablamos de hacer seguimiento, ojo, aquí se trata de hacer seguimiento. No perseguimiento. Muchos confunden esto por la palabra seguimiento. Algunos todos los días le escriben a sus prospectos, ya hermano, listo, ya estás, sí, listo, vamos a darle, seguro, sí, le escriben mañana, tarde, noche, desayuno, almuerzo, cena y merienda también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el prospecto está dispuesto y está por dar el primer paso, y tú mucho, todos los días estás ahí con el perseguimiento, conviertes el sí en no. ¿Sí me explico? El seguimiento se trata de crear una relación, crear una confianza. Chicos, este negocio, entiendan, network marketing no es solamente volverse profesional en una área dentro del network marketing, es crear relaciones a futuro y es lo que muchos se olvidan. ¿Sí? Es crear relaciones a futuro. Miren, chicos, yo recuerdo muy bien cuando yo estaba viajando con mis 2 socias, juntamente con Nati Melón y también con Jocelyn Hurtado, chicos, les comento, aunque parezca algo chistoso, la verdad, ellas estaban adelante de mí, bueno, en el mismo vuelo íbamos de camino de España para Doha y nuestro punto final del vuelo era Dubái, ¿ok? Pero lo más importante, chicos, miren, algo, ustedes saben que cuando se despiertan algunos andan menos sonámbulos, ¿no? Y era mi caso. Yo me desperté de muchas horas de viaje y realmente quería ir al baño, pero algo que no me había dado cuenta es que cuando la tripulante estaba pasando, justo yo volteo y lo boto el café en los pies de una persona que estaba dentro del vuelo. Y se lo juro que yo me puse de colores, como nunca en la vida, porque no me había pasado. Y ante esa circunstancia, como él no sabía hablar
español. Yo lo único que tuve que decir en mi idioma es... Bueno, lo único que bueno, chicos, se me fue la señal, mil disculpas. Lo único que tuve que decir es, perdón, ¿no? Pero miren, algo que me sorprendió es que el chico vino a mi asiento y yo, miren, yo soy una persona que soy bien sociable, es decir, que con todas las personas, sea rico, pobre, lo que sea, yo creo una relación de confianza. Es lo principal que yo aprendí a hacer dentro de Network Marketing, a crear primero una relación con la gente antes de verlo como un prospecto y un billete o un binario dentro de tu organización. ¿Ok? Porque, miren, chicos, cuando yo lo conocí a esta persona dentro del vuelo, pese a la circunstancia prevista, lo conocí un poco más allá de lejos y cuando pude saber su nombre, pude saber quién él era en realidad y logré conocerlo cuando yo tuve un viaje también para España. ¿Qué es lo que sucedió? Yo me di cuenta que él era un empresario súper reconocido en Doha, ¿sí? O sea, él era de las empresas Smart, realmente el accionista mayoritario o el jefe. Y me dijo, Marisa, yo puedo realmente, ¿sí? Inclusive ver las luces, cómo se maneja todo aquí en Doha. Desde una computadora puedo manejarlo absolutamente todo. Y como que no, ¿en serio? Sí, a ver, muéstrame. Y me comenzó a mostrar toda la ciudad, cómo se ve, cuál es el tipo de luz, inclusive, cómo se mueven los yates de un lugar a otro, ¿cierto? Solamente por el control y el permiso de él. Nada más. Y cada vez que yo quiero viajar para allá, siempre él está dispuesto a recogerme o ir a verme con su novia y con sus amigos. Entonces, chicos, miren, pese a que yo le presento el negocio miles de veces, ¿sí? Él nunca se ha firmado, pero yo ya tengo una persona que sí o sí, ya tengo una relación y una relación que tú creas con una persona, pese a que no ingrese en tu negocio, es un contacto más. Entonces, es un seguimiento más en tu vida, una persona, un prospecto en seguimiento que tú vas a tener en tu lista de contactos. Entonces, cuando tú creas una relación, creas un seguimiento, ¿sí? Y tú tienes que entender, ese seguimiento en tu lista de contactos, ¿se firma o se muere? Simple y sencillo. Ese seguimiento se firma con el tiempo o se muere. No sirve para ti. Si no sirve, en mi caso, si no sirve, yo lo elimino de mi lista de contactos, lo bloqueo, siempre y cuando él esté afectando mi negocio, y si es que él no está afectando mi negocio, yo lo dejo que él mismo se dé cuenta cómo funciona. Porque algo que lo hace firmar antes de que se muera el prospecto es tus estados y tus redes sociales. La gente va a ver que tanto estás viajando, que tanto estás teniendo resultados, que la consecuencia misma va a ser que él vea que la empresa es segura. Y yo les digo, tengo un montón de casos, miles de personas que realmente no creían en este negocio, hasta que ven al amigo, hasta que ven a la persona a su costado, o en redes sociales, o en algún momento, en algún lugar, que ya hay personas con más resultados. ¿Cierto? Ahora, la parte de capacitar. Chicos, es algo importante que cuando tú tienes a tu socio nuevo, siempre tiene que tener un plan de acción o un plan de 90 días de arranque para que él pueda ganar dinero. Recuerda, si la persona ingresa ganando dinero, trabaja feliz. Si esa persona consigue una habilidad que le pueda hacer ganar más que su empleo, trabaja feliz. Entonces, aquí se trata de capacitar habilidades donde la gente pueda ganar dinero. ¿Ok? Pero muchos confunden esta idea de las habilidades duplicables en hacerlo en un solo día o de un solo porrazo. Es como que tú pusieras todo esto en un extractor o una licuadora y lo quieres tomar de un solo sorbo. No, chicos, no pueden contactar, presentar, hacer seguimiento y capacitar en una sola vez, porque realmente constata que hacer una buena lista de contactos y tener socios, ¿no? Y tener buenos líderes para capacitarlos no es un tema de un día. Por eso es que el objetivo no es la meta, es el proceso. Tú tienes que entender que esto va a ser un proceso de días, que esto va a ser un proceso de meses, no de años. Porque aquí inclusive hay personas que a los 5 o 3 meses ya han dejado sus empleos gracias a estas habilidades. Pero
tú tienes que entender que esto es un proceso, que tú tienes que entenderlo, de que va a haber muchos no, de que va a haber personas que te van a juzgar, de que va a haber gente que realmente no va a coincidir con tu pensamiento, de que va a haber personas que realmente van a querer irse. Sí, pero recuerda, Dios siempre para que te dé algo mejor tiene que quitarte algo que no te suma. ¿Sí me explico? Entonces, nunca busques hacerlo todo en una sola vez, siempre hay un proceso. Y que si tú te educas, va a ser mucho más mejor. Chicos, ¿cuánto yo hubiera querido conocer Omega Pro desde muy antes? Y yo me arrepiento de no haber tomado la decisión antes, y se los digo, yo siendo diamante azul. Me arrepiento de no haberlo hecho esto más en serio desde muy antes y más grande en esto, en grande. O sea, ¿por qué? Porque quizá yo hubiera sido al año o mucho más antes, pero yo entendí cuál fue el proceso para poder yo entender llegar a la meta. ¿Ok? Ahora, vamos con lo que es manejo de objeciones. Acá les tengo las calientitas, las típicas y más mencionadas por nuestros prospectos, ¿cierto? Tu mente tiene que entender cuál es la pregunta más frecuente para que él tenga la respuesta automática, ¿sí? Mucha gente dice, no tengo dinero, que no me pagan, que realmente muchas cosas y pretextos, yo lo llamo unas excusas para simplemente hacer lo mismo que ellos tienen, ¿no? Y siempre está la frase, no, que eso es muy caro, que ahí se gana muy poco, siempre ganan los que ingresan primero, no, que aquí tienes que darle el 100% y tú sabes que yo trabajo todos los días, ¿qué tiempo voy a tener? Siempre, no sé si tú, y quiero que me escriban en un chat si ustedes han tenido esas personas que le han dicho eso en algún momento cuando presentaron el negocio. Confírmeme con un 5 a quién le ha pasado esto o ha tenido un amigo que le han dicho lo mismo. ¿Ven? No he sido la única loca. No he sido la única persona que realmente le haya pasado esto en este negocio, ¿cierto? O muchos también por la falta de creencia de que veían que Omega no era un súper potencial en su momento, de que la empresa iba a caer, que el corporativo se iba a ir, o qué pasará, Marisas, con mis $100 de toda mi vida que yo he ahorrado debajo de mi colchón, ¿no? Debajo de mi almohada, déjame consultarlo con mi almohada en mis sueños, ¿cierto? Déjame consultarlo con mi esposa, déjame consultarlo con mi esposo, ¿no? Con mi gato. Ellos quizá tengan la respuesta correcta, ¿cierto? Siempre, y yo digo algo tan importante en cada uno de ellos, para tu esposa tenga un resultado. Mira, en esta vida, ¿escoges el resultado o tomas la excusa? ¿Tomas $1.000.000 o tomas 1.000.000 de excusas? ¿Cuál ustedes tomarían? ¿Toman $1.000.000 o toman 1.000.000 de excusas? ¿Cuál se lo tomarían ustedes? ¿Verdad? Entonces, muchos están en esa frecuencia y para nosotros ganarnos $1.000.000 tenemos que volvernos buenos manejando las objeciones de las personas. Si mientras tú más entiendes cuál es el problema que la gente tiene, es por las mismas y típicas preguntas que siempre hacen. Parece que todos hubiéramos sido educados por la misma mamá, ¿no? Pero en realidad esto fue inclusive propuesto por la misma sociedad. Créanme, no estoy culpando al Estado, pero yo sí, por una falta de información que no nos dan en las escuelas, ni tampoco en las universidades, es porque tenemos estas mismas preguntas, ¿verdad? En el tema del dinero, yo doy una respuesta muy franca. Es por eso que tú debes, cuando yo escucho la pregunta y yo le digo, es por eso que tú deberías hacer este negocio, para que tengas más dinero. El dinero es algo que se puede crear, pero realmente no es cuánto dinero tú ganas, sino cuánto dinero tú puedes hacer. Y con Omega o sin Omega tú puedes hacer dinero, pero si tú buscas algo estable en muchos años es para ti. Siempre busco, recuerden, de una pregunta hay una contrapregunta, ¿cierto? Si quieres dinero, ¿cuánto dinero te gustaría ganar? ¿Cierto? ¿Cuánto dinero crees que ayudaría a tu familia? ¿Cuánto dinero crees que te ayudaría a estar económicamente saldado financieramente o estar libre financieramente? Ahora, chicos, miren, si les dicen que es muy caro, más caro, miren,
Gracias a que yo invertí $100 en Omega Pro, he viajado más de 11 países, he ganado más de las 6 cifras, tengo una organización de más de 9,000 clientes. Entonces, para mí, invertir $100 para todo lo que he hecho no es nada caro. Más caro es la ignorancia. Más caro realmente es quedarme en el lugar que está. Más caro es realmente, ¿sabes qué? Que no invierta en mí misma. Realmente la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti. Entonces, chicos, si algunos les dicen que es que ganas muy poco, que no tienes resultados, yo a esa persona créeme que no es un potencial para mi negocio. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Y lo mejor es decir la verdad, no mentir. Porque mintiendo pierdes, pero ganando, así sea realmente con los pocos resultados que tú tienes, ganas. Porque tú le puedes, ¿sabes qué? Mira, mi respuesta para todas las personas que me dijeron que ahí es que tú no ganas o se gana muy poco, listo, ¿sabes qué? Este negocio no es para ti, bendiciones, éxitos y en un año vamos a ver quién tiene resultados. Y que si es que ganas muy poco, a ver, muéstrame tu cuenta bancaria, cuánto va durante todos estos años. Porque la empresa durante 16 meses me da 3 veces más de lo que en tu trabajo en 40 años no te ha producido. Entonces, hay que hablar con números. ¿Sí me explico? Ahora, el tiempo. ¿Tú en cuánto tiempo crees que puedas realmente hacer este negocio? ¿En cuánto principalmente yo le pongo a la gente la meta? ¿Cuánto dinero quiere ganar? ¿Para cuánto tiempo quiere hacer este negocio? ¿Y cuál va a ser su resultado final? ¿Sí me explico? En este aspecto, yo siempre hago una pregunta. ¿Cuánto dinero es lo que él quiere ganar? ¿Cuánto cash quiere ganar? Sumado a esto, le pregunto cuánto tiempo le quiere dedicar. Si son, por ejemplo, acá quiere ganar $100,000 y él quiere dedicarle de 2 a 3 horas. Estos dos, chicos, va a definir cuál va a ser su resultado final. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su resultado final? ¿Por qué? Si yo sé que 2 a 3 horas dedicado a este negocio voy a ganar $100,000 al mes, no lo va a hacer, se miente. Pero si yo sé que yo quiero ganar $100,000 y puedo dedicarle las 24 horas del día, entonces, chicos, sí puedo realmente. Esta persona sí. Vean cuánto dinero quiere ganar y cuánto tiempo está dispuesto a hacerlo. Esa es la pregunta. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a ganar y cuánto tiempo estás dispuesto a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a hacerlo? Ay, lo siento, chicos, mil disculpas. ¿Ok? Y la falta de creencia, chicos, siempre de la gente miren, la gente muchas veces por miedo no dice las cosas. El miedo fue una respuesta que no se resolvió en su momento. Entonces, simplemente si ustedes hacen que la gente venza el miedo, lo que va a hacer es que rápidamente ellos tengan la información correcta en sus vidas. ¿Ok? Y vamos con esta gran frase que quiero dejarles el día de hoy. Yo sigo mucho a Stephen Covey, realmente Stephen Covey realmente es una persona que cuando yo tuve en el rango silver, gold, hasta llegar a un rango platino, realmente yo hasta que la encontré pude entender mucho qué era liderazgo, qué era la vida. Y si realmente tú quieres ser Blue Diamond, te lo recomiendo al 100%, ¿cierto? Porque él me enseñó a entender algo tan importante que fueron los hábitos. ¿Sí? Y aquí dice, aquellos que han obtenido grandes cosas han practicado valiosos hábitos y nunca se han rendido. Chicos, la cima no es la meta, sino ver realmente cuántos escalones tú estás haciendo. Si tú no eres capaz de inclusive tender tu cama cada mañana, no estás dispuesto a ganar $1,000,000, porque aquí todos los millonarios tienen algo en común, que son sus hábitos. ¿Ok? Los hábitos, para ser exitoso no es de un acto, es de un hábito. Y recuerda, el que se rinde nunca gana y el que gana nunca se rinde. Y estos hábitos tienen 3 características muy importantes que tú tienes que saber. Ser perseverante,
ser dedicados y fijar metas claras, ¿sí? Fijar metas claras todos los días, chicos. No se necesita tener una meta tan grande, decir, quiero un Lamborghini Aventador para yo poder mover el trasero todos los días y hacer el negocio. No, principalmente son tus hábitos diarios. Tomar agua, meditar, hacer ejercicio, leer libros, reunirse con la gente. Eso realmente son hábitos. Algo que te ponga todos los días a trabajar mentalmente por más que tú no quieras. Siempre hay un motivo para la acción que por más cansado que tú estés rendido, siempre ese motivo va a ser más grande que tu excusa. ¿Ok? Y acá hay algo que dice, como resultado disfruta del éxito que la gente atribuye por un error como una buena suerte. Chicos, miren, los 413 conectados y felicitaciones a cada uno de ustedes que están aquí, tienen muy buena suerte. La suerte sí existe. La suerte es la combinación de una oportunidad más una decisión correcta. Por eso es que nosotros somos suertudos aquí en Omega Pro, porque tomamos la decisión correcta con la oportunidad correcta cuando fue en su momento. Ahí está su buena suerte. ¿Cierto? Porque muchos a los que ganan dinero dicen, es que él tuvo buena suerte, le dieron apalancamiento. No, él, ¿sabes qué? Se hizo millonario. Muchos critican y realmente no son capaces de preguntar cuál fue ese hábito o ese por qué que no hizo rendirse para que tengan gran éxito, buena suerte. ¿Ok? Y ahora, bueno, yo quiero dejarles con esta última frase que realmente yo le he predicado durante todo este tiempo y ha hecho que yo no me rinda y algo que me dejó Eric Ward y a mí me voló la cabeza y de forma inconsciente yo así lo hacía. Es decir, cuando yo hablo de forma inconsciente es porque mi subconsciente era quien todos los días era que ya lo tenía predicándose 3 años esto. Y yo me di cuenta de algo tan importante. Si tú ayudas a tener éxito, por consecuencia, tú lo tendrás. Si tú ayudas a otros a tener éxito, por consecuencia, tú lo tendrás. ¿Ok? Si ayudas a otros a tener éxito, por consecuencia, tú lo tendrás. Chicos, si ustedes tienen una persona que les acompañó hasta la punta del cerro, les ayudaron en algún momento de su vida, si estaba ahí con ustedes, sea del rango que estén, en las peores y en las buenas, chicos, realmente está consiguiendo que tú rápidamente tengas éxito. Y esa persona no lo hace porque te necesite, lo hace porque realmente tú mereces ser exitoso. Y yo quiero dejarles con esto. Tú prefieres una verdad que te duela y te haga jodidamente millonario, o quieres una mentira que solamente te mantenga podrido en la pobreza. Entonces, siempre cuando ayudes a alguien, hazlo con la mejor intención. Y si tú has tenido una persona que realmente se estaba ayudando, así sea con el mínimo de volumen, chicos, porque está buscando tu éxito. Y si tú no tienes ese éxito es porque tú no estás ayudando lo suficientemente a otras personas a tener éxito. Yo a toda mi organización, tengan o no tengan el rango, chicos, yo me he ido hasta el lugar más incógnito de esta tierra con tal de ayudarles. Y algo que yo aprendí de Marcelo es que, miren, y acá yo sí les quiero compartir algo muy importante, que yo viendo mis redes sociales, chicos, ¿sí? Quiero compartirles esto a cada uno de ustedes, miren, y algo que yo lo tengo acá, bueno, esto es algo personal para que ustedes vean realmente el porqué del éxito, el porqué de muchas cosas, y es esto, miren chicos, aquí era un 17 de noviembre del 2020, chicos, aquí Elizabeth de la Cruz no tenía ni un rango, honestamente. No tenía, pero ni siquiera asociado, era inversionista. ¿Sí me explico? Y Marcelo, miren el rango que tenía. Miren el rango que yo tenía. Miren el rango que ella ni tenía. ¿Sí me explico? Marcelo y yo, pese
aquella ni siquiera tenía un jodido rango, nosotros estuvimos tan dispuestos y comprometidos a ayudarle a que ella también tuviera éxito. Yo tuve en percance, no pude ir realmente por mi tema de pasaporte y también por un tema de dinero que al final nunca pude decir quizá a Elizabeth, pero Marcelo me entendió y él fue capaz. Él siendo mi patrocinador de un inicio, él me enseñó que siendo un rango tan alto, no le importara realmente qué ciudad o qué persona existiera en esta tierra y se fue a ayudarle, sin importar el rango. ¿Sí me explico? Y les doy con hechos y con detalles, realmente si nuestro Croc Diamond, hoy por hoy el rango que tiene, o el rango que yo tengo, el rango que Elizabeth tiene, o cada uno de ustedes, es porque estuvieron tan dispuestos a ayudar a la gente. Y miren, Omega por hoy, nosotros, los diamantes azules en adelante, ni siquiera lo hacemos por nosotros, porque yo puedo estar en la mejor playa del mundo. Yo sí puedo estar, pero honestamente ya no lo hago por mí. Yo lo hago por la gente que hoy quiere tener éxito y por todas las personas que en algún momento, con o sin hipocresía, me lo dijeran las cosas, o por la gente que se fuera. Y yo amo a la gente que está conmigo realmente y con la gente que hasta el día de hoy en la cara me dice qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que algún día tenemos que hacer las cosas. Y, no es, y a los que igual calumnien, a los que igual que hagan bien o mal las cosas, chicos, en tu organización, bien o mal, tú sígueles ayudando, porque donde hay una sana intención, donde tú estuviste dispuesto a tomar la iniciativa, no importa quién vaya y venga, pero lo importante es qué persona, sí, lo importante es qué persona te va a acompañar hasta el final del camino, hasta el final de donde tú estuviste dispuesto a dar la milla extra. ¿Sí me explico? Entonces, hasta el final donde esa persona quiso poder estar contigo. Entonces, no importa si está enfermo, no importa si tiene que irse hasta la punta del cerro, pero realmente lo va a hacer. Miren, chicos, yo recién acabo de llegar del doctor, estuve súper mal en estos días, pero yo aún así no me pongo la excusa de que porque estoy mal, yo no me voy a dar una capacitación, o porque estoy mal, miren, con las justas, he venido a ponerme un blazer honestamente, y se lo soy súper sincera, para que vean que yo no me como excusas. Y si lo que les digo honestamente es así, es de la experiencia propia. No les digo una información que yo me lo aprendí en YouTube, les digo una experiencia propia que yo vivo y que quiero compartirles a cada uno de ustedes para que vean realmente que el éxito que nosotros tenemos, los diamantes azules, no es por gusto, es porque buscamos el éxito de ustedes, es porque buscamos más allá de una sana razón del dinero, sean principalmente que las personas sean libres y que más